Este mensaje quiero compartir con ustedes en esta mañana. Lo he venido trabajando durante meses y mientras lo trabajaba, mi corazón se llenaba de añoranzas. Hermana Solita, uno de los martes predicaba un mensaje y nos hacía preguntas como: ¿a qué tiempo nos gustaría volver? Muchos decían: me gustaría volver a cuando era niño. Otros: me gustaría volver aquí, volver allá. Pero mi mente se trasladaba a unos años maravillosos que yo viví en Guatemala, y fueron los años en el cual yo estudié teología, el 2011 al 2013, porque conocí allí a un varón que fue mi maestro, fue mi pastor y me enseñó tantas cosas, y que hasta el día de hoy con seguridad le puedo decir que a nivel de Fundación Emanuel se extraña a ese varón. Porque cuando muere un hombre de Dios, la iglesia lo va a sentir, la iglesia lo va a padecer. Cuando un pastor, un hombre de Dios muere, lo siente la gente, se debilita la fe de mucha gente, porque qué importante es que los pastores estén dando un alimento sólido a sus ovejas, porque no obstante muchos de nosotros podemos declinar y retroceder. Y yo pensaba en él y decía: ¿cuánta falta nos hace? ¿Cuánta falta me ha hecho a mí? Porque siempre tenía un consejo de la palabra de Dios para nosotros. Siempre que usted hablaba con él, siempre él le daba un consejo, cualquiera que sea la persona. Y este hombre decía, y él me dio en aquellos años un consejo que hasta el día de hoy no se me olvida, y es que me dice: júntate con viejos y no te juntes con jóvenes. Si querés ser sabio, júntate con los viejos, pegátele a un viejo, porque el joven te va a inducir a libertinaje, el joven te va a inducir a hacer más averías, más el viejito que ya experimentó, ya vivió, te va a ayudar a que tú seas un joven, un hombre maduro. Y desde que yo tomé ministerio, hermanos, yo siempre me rodeé de un grupo de ancianos, le llama uno, pero es gente madura. Y yo le decía a mi esposa que cuando entablábamos un diálogo, una conversación, empezábamos a dialogar, me encantaba escucharlos primero a ellos, y siempre uno de ellos me daba la pauta que yo tenía que seguir. Porque cuando estamos nosotros al frente de un ministerio, de una obra, ¿sabía usted que una obra depende de uno de pastor? Uno de pastoral que deja que una iglesia sea mundana, que una iglesia sea espiritual, que una iglesia se santifique, o que una iglesia siga la corriente de este mundo. Depende de uno de pastor. Por eso ese mensaje a las 7 iglesias refleja de manera universal el estado de cómo está usted y de cómo estoy yo de manera espontánea. Hay iglesias cuando ya son netamente mundanas. Estaba hablando con un amigo que en Brasil ya hay iglesias de homosexuales, le cantan al Dios de los cielos, le adoran, y viera qué bonito lo hacen. Pero están adorando a Dios con su boca, mas su corazón está lejos de Dios. Y también, hermano, en Brasil, si usted se ha dado cuenta, Brasil está presenciando grandes epidemias. Brasil y Italia fue la que mayor mortandad tuvo en pandemia, porque la gente cree de que no está pasando nada, pero yo siempre he dicho que está pasando mucho. Y qué importante, hermanos, tener claro dónde está parado usted, dónde estamos sentados. Y mire, este mensaje yo lo titulaba: convicción o imposición. La pregunta es: ¿está convencido usted o le han impuesto una fe? Porque si usted está convencido,
hará las cosas para agradar a Dios. Y si usted solamente le han impuesto una fe, hará las cosas para desagradar a Dios. Porque cada acto dentro de la iglesia, hermanos, es tomado en cuenta por Dios mismo. Cada expresión, cada palabra de nosotros. Por eso es importante, y hablábamos estos días ahí con unos hermanos, y les decíamos: ¿recuerda usted la fecha cuando le entregó su corazón a Cristo? Hay gente que es bien detallista y anota el día, la hora, el mes y el año. Mi papá, fíjate, tenía anotada esa fecha cuando se entregó a Cristo. Tenía anotada la hora, el día, el lugar, el mes y el año. Si yo le preguntara la fecha de su nacimiento, ¿qué me respondería? ¿La tiene grabada usted? Todos responden la fecha de su nacimiento. Ahora, ¿cuántos tienen anotada la fecha cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador de su alma? Ahí comienza una transformación, ahí comienza un caminar diferente, no parecido, no igual a lo que el mundo está llevando, sino un camino diferente. Una ruta contraria a la que el mundo lleva. Lo triste es, hermanos, que hoy estamos viviendo un evangelio acomodado y adaptado a las circunstancias mundanas. Terrible, pero hay un pastor en Guatemala donde, mire, qué tremendo lo de este pastor. Ahora se pinta el pelo y anda los pantalones rotos. Usa una playera por dentro y la camisa desabotonada. Y lo más duro que lo más duro que yo pude presenciar fue un par de días atrás. En el altar, músicos con la camisa desabotonada y la gorra templada para atrás. En un altar de iglesia. Y no le menciono el nombre porque estamos en transmisión. Solo le puedo decir que es una de nuestras iglesias, Emanuel. ¿Qué nombre llevamos nosotros, hermanos? A mí me preocupa nuestro nombre legalmente porque mucha gente nos apoda los Emanueles. ¿Y sabía usted que los Emanueles somos caracterizados como iglesias de santidad? ¿Es así, hermanas? Somos iglesias de santidad. Lo triste es que no sé si ya estamos solo de nombre. Y por eso yo estaba añorando este varón, y le voy a mencionar el nombre, hermano Cristóbal García. Era un hombre celoso de la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacía este hombre? Yo prefiero subir a la misma persona que dirija que tener un montón de gente mundana en el altar. Y ese tipo cuidaba el altar. No obstante, ahora ya no está así. Por eso la palabra de Dios dice: cuidemos a aquellos pastores que nos hablan con de nuevo la palabra, porque es para nuestro bienestar. El camino de santidad, hermanos, nos lleva al cielo. El camino de libertinaje, aunque esté usted en un templo, lo va a llevar al infierno. Porque este no es un lugar de entretenimiento. Este es un lugar donde las almas se preparan para un encuentro glorioso con Dios. Y este varón, ¿sabe qué me decía? Una vez, yo recuerdo que me dice: prepárate porque vas a cantar. Ah, bueno, y me preparé. Y faltando un par de días para el evento, me dice: ¿qué vas a cantar? Pues esto, pues no las conozco, me dijo. Entonces, poné una bocina, un sonido ahí en la capilla, porque la iglesia ya tiene un templo grande y tiene una capilla. Llévate una bocina para la capilla y me vas a cantar a mí lo que vas a cantar allá en la iglesia. Mire qué varón este, hermano. Y me puse a cantar yo, pues delante de él, solo él sentado en una banquita, yo cantándole ahí los 3 himnos que iba a cantar yo. Me dijo: la última no la vas a cantar. No, le digo: pero si este canto, no, esa parece más para una cipota que para Dios. Me dijo: así que esa no la vas a cantar.
Y cuando usted mantiene el orden, la iglesia se mantiene en orden. Cuando usted se mantiene en desorden, su iglesia también se va a desordenar. Mira qué tremendas las cosas que pasan hoy dentro de las iglesias. Por eso, ahí mi esposa leía la lectura que yo quisiera compartir. Voy a tomar otros versículos, pero lea conmigo. No vamos a leer todo, solo quiero que leamos un versículo. Este hombre fue el que realmente trazó la promesa por la cual usted y yo estamos acá. Hasta el día de hoy se conoce como el padre de la fe, el padre de muchedumbre, el padre de mucha gente, que aún Pablo quiso mencionarlo en esta carta. Y solo escuche, no se ponga de pie, solo quiero que escuche conmigo lo que dice uno de estos versículos preciosos. El 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Diga conmigo, plenamente. ¿Sabe usted qué significa la palabra plenamente? Que hay una total seguridad. No hay lugar a ninguna duda de que Dios lo que promete lo cumple. Por eso en esta mañana yo quiero titular este mensaje: convicción o imposición. ¿Por qué está usted en esta mañana aquí? ¿Por qué usted guarda el domingo? ¿Por qué usted persevera los martes? ¿Por qué usted se arrodilla? ¿Por qué usted canta? ¿Por qué usted va a determinadas reuniones constantemente? ¿Por qué usted busca de Dios todos los días? Es una pregunta que nos hacemos. Pero acá hay unos versículos que nos contestan. Y escuche esto: nosotros, hermanos, podemos estar seguros que la fuente de la convicción, de la fe que yo tengo en Dios, es pura obra del Santo Espíritu de Dios. El día que usted entregó a Cristo, quien lo convenció de su error, de su pecado, de su iniquidad, fue el Santo Espíritu de Dios, que tocó la puerta de su corazón y le hizo ver el estado en el cual nosotros vivíamos en otro tiempo. Porque en otro tiempo usted y yo éramos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de aquel que nos ha comprado con su bendita y preciosa sangre. Entonces, cuando estamos convencidos, hermanos, nosotros vivimos bajo convicciones firmes, basadas en la palabra de Dios. Y esto es como resultado, hermanos, vivir una vida consagrada en santidad, santa y agradable a Dios. Su vida enfatiza en Dios, su vida radica en Dios. Y hoy nuestros templos, hermanos, hay una ola de hipocresía, porque fingimos ser lo que realmente no somos. Hoy en nuestros templos las habilidades, los talentos de una persona vale más que la santidad. La conversión de una persona, hermanos, demanda en nosotros que el Espíritu Santo esté produciendo. Y hemos terminado unas conferencias de santidad donde se nos habla del avivamiento del Espíritu Santo. Pero el avivamiento comienza cuando usted y yo renunciamos a esa vida pasada. Hace poquito estuve allá con el hermano Mario en el Modelo, y les decía a los hermanos de ese lugar que el tener al Espíritu Santo, hermano, no es un relajo, un laberinto, unas palabras extrañas. El tener a Cristo es cuando realmente sufrimos una transformación de una vida pasada, de una vida vieja a una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando Dios llama a Pedro, les decía yo, era un hombre impulsivo, un hombre bravo, un hombre de carácter fuerte, un pecador. Pero cuando Dios lo llama, lo transforma en un líder audaz que proclamó el mensaje de salvación. Convertidos, decía Pedro. Santifíquese, decía Pedro.
Apártense de su mal camino, decía Pedro. ¿Sabe qué me dijo un pastor allá en Santa Rosa? En la iglesia no hay que hablar ya mucho de pecado. Ya no hay que confrontar a la gente, me dijo, porque el problema es que usted la confronta, la gente se va. Y yo prefiero tener la casa llena que tener la casa vacía. ¿Y usted cómo prefiere su casa? ¿Llena o vacía? El Espíritu Santo es quien convence al hombre de su error. Y ahora venimos a la iglesia y hay gente que no está convencida, quiere agradar a Dios y agradar también al diablo. Y no se puede así. La gente quiere andar en la iglesia y quiere andar en el mundo. Quiere andar en la iglesia y vestido a la moda. Estamos a la moda, hermanos. Hoy está famoso, miren, hablando de los jovencitos, porque siempre le tiramos machete a las jovencitas, pero voy a hablar hoy de los jóvenes. Han creado un famoso corte de pelo, hermano, que se dejan el gran popocho aquí arriba y solo se pelan aquí, mire el sentido. Eso es tendencia ahorita, hermano. ¿Ah? No, pero le digo, pero hay modas que están ahí firmes. Mire qué tremendo, que se dejan el popocho, todo el pelo aquí se lo dejan y solo se pelan aquí. No quiere pelear usted los sentidos también conmigo, hermano. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, cosecha. Y si usted quiere ver días buenos, dice la Biblia, apártese del mal. Practique la justicia. Porque cuando el Espíritu Santo venga a la tierra, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La convicción mediante la obra del Espíritu Santo, hermanos, nos hace vernos nosotros mismos a través de Dios. ¿Cómo Dios me ve? Me ve como un pecador, como un incapaz, como un hombre y una mujer necesitada de salvación. Ahora el problema es que nuestras iglesias han perdido la sensibilidad. O sea, yo hago y deshago y no pasa nada. No ocurre nada. ¿Ah? ¿Cree usted que no ocurre nada? Todo está calmado, todo está tranquilo. Que Dios tenga misericordia y piedad de nosotros, hermano. Porque yo le digo, cuando viene la ira de Dios, ningún ayuno y oración la va a detener. Hay gente que proclama ayuno cuando viene la ira de Dios, y cuando Dios desciende su ira, nadie la detiene. Por eso nosotros, hermanos, y siempre en mi día a día, considerándome un hombre que necesito la gracia de Dios todos los días, digo: Señor, ayúdanos a que tu misericordia no nos falte cada mañana. Y mire, esta palabra es importante porque nuestra fe no depende de los sentimientos cambiantes, porque hay gente que ancla su fe en los sentimientos. O sea, es una persona de emociones que ancla su fe en sus emociones. Según su estado de ánimo, así busca de Dios. Según su estado de ánimo, así sirve a Dios. Ay, hermano, hoy estoy cansadito, no voy al culto hoy. Ay, hermano, que hoy vi que hay cumpleaños y cultos todos los días. Ay, hermano, pero cumpleaños no hay todos los días. Así dice la gente hoy.
Fiestas no hay todos los días, va, hermano Chus, pero culto sí va. Yo puedo faltar al culto menos a la fiesta. Y la humanidad, la iglesia vive hoy como si Dios no existiera. Hay para muchos templos, hermanos, Dios ya no existe. Nuestra fe no depende de nuestras circunstancias, sino que nuestra fe depende de nuestras circunstancias firmes en la palabra de Dios. Si estoy triste, busco a Dios. Si estoy en prueba, busco a Dios. Si estoy derramando lágrimas, busco a Dios. Si estoy en un momento difícil, busco a Dios. Porque estoy convencido de que no hay nadie y no soy nadie fuera de Dios. Y la vida de nosotros, hermanos, depende de la mano poderosa de Dios. Y la vida que llevamos contrasta a los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y cuando nosotros fijamos nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, nos damos cuenta que nuestros sentimientos nos hacen flaquear. Máximo cuando están ocurriendo cosas que no van acorde a nuestra fe o a nuestras convicciones. El enemigo las aprovecha ¿para qué? Para apartarnos a nosotros de la fe. Pero usted manténgase firme a sus convicciones, busque a Dios, clame a Dios, ore a Dios, y Dios, que está viendo todas las cosas, a su tiempo Él hará. No tome justicia por su mano usted, deje que Dios actúe. Estos dos jovencitos tremendos, la Biblia los cataloga como hombres impíos. Se burlaban de Dios en su propia casa. ¿Y quién les ponía freno, hermano? Si eran sacerdotes, ministraban las cosas de Dios. ¿Y su papá qué decía? Y esto pasa en nuestro tiempo, fíjese, hermano. Hoy los papás pastores quieren que el hijo sirva. Venite, Adrianito, vos vas a hacer aquí, venite a servir conmigo, andate conmigo para acá. Qué grave error cometemos los pastores, hermano. Queremos que a pura fuerza Dani sea pastor también. No, Dios le hará un llamado especial a él. Y posiblemente no sea para pastor. Y aunque ande mal el individuo, no es que vengas en qué cosas las que usted ve. Y a veces miramos a Elí y podemos decir fue un mal sacerdote, pero si usted lo ve desde el punto de vista de papá, ha de haber dicho: no le digo nada a mis hijitos, porque el problema es que se van a ir al mundo. Esa es la teoría de nosotros. Mire cómo la vida de nosotros, hermanos, radica en sentimientos, pero no tenemos que anclar nuestra fe en nuestros sentimientos. Porque Elí decía: si yo estoy viendo el comportamiento de mis hijos, pero no les quito el cargo porque se me pueden ir al mundo. Ellos ya estaban en el mundo. Ellos ya eran impíos. Y lo que el hombre no frena, Dios sí lo frena. Y esto es importante saber y entender, hermanos, que mis convicciones me limitan a vivir una vida bajo los estatutos y decretos y mandamientos que Dios ordena hoy. Y un hermano decía: el que no guarda los mandamientos se muere. Otro decía: yo guardo los mandamientos para ser salvo. ¿Sabía usted, hermano, que la salvación de nosotros no depende de guardar los mandamientos? Hay gente que dice: no, yo guardo los mandamientos para ser salvo. Usted no guarda los mandamientos para ser salvo. Usted guarda los mandamientos porque ya es salvo. ¿Me explico en esta mañana? Usted no guarda los estatutos y decretos y mandamientos que Dios ordena para ser salvo. Usted los guarda porque ya es salvo. Y quiere agradar a aquel que un día vendrá por usted y vendrá por mí y va a pedir cuentas.
de lo que somos nosotros en esta tierra. Yo estoy convencido, hermano, que mis convicciones radican en la palabra del Señor, y Él nos da la fuerza para perseverar y seguir adelante, no porque seamos perfectos. Todos tenemos flaquezas, luchas, dificultades en la vida, pero mediante la obra del Santo Espíritu de Dios nos va consolidando nuestra fe. ¿Cómo ha ido decayendo la iglesia cristiana, hermano? Hoy nuestros cultos son modernos. Hoy la gente adora modernamente. Y decía el hermano Cristóbal, nos llevamos entre las canillas, por no decir pata, va. Esas canas que están ahí, mire. Esas canas que están ahí, esas canas que están por acá, esas canas no están de por gusto aquí en la iglesia. Y usted y yo las estamos llevando entre las canillas. Péguesele a un viejito. Los viejitos siempre nos adornan con sus consejos preciosos. Júntese con un güirro, ya lo engatusa que vaya a hacer locuras. Que Dios nos ayude y tenga misericordia de nosotros, porque cada día que pasa, nuestras generaciones no saben de Dios. Y lo poco que saben, no lo ejecutan. No saben nada. Y lo que saben, no hay práctica. Por eso escuche esto. Yo le pregunto en esta mañana, ¿dónde están aquellos 3 hebreos? ¿Dónde están aquellos 3 hebreos que prefirieron ser quemados a ceder a aquel principio malvado de aquel hombre? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Daniel? Que no le importó aquel edicto, sino que él siguió doblando más rodillas y no se dio a participar de la comida del rey. Y sabía la sentencia, sabía que lo iban a tirar a un foso de leones, pero él estaba convencido que el Dios Todopoderoso de Israel le iba a librar de esa prueba. Así que no hay excusa, hermano. A veces digo, no, es que hay que ceder, hermano, hay que ceder, dice usted. Y el problema es que cuando cedemos, ya no hay vuelta atrás. Damos lugar a algo y se nos viene el furgón encima. ¿Dónde están aquellos hombres como Elías? ¿Ha leído usted la vida de Elías? ¿Dónde estará Esteban? Que mientras le llovían las pedradas, mientras era asesinado a sangre fría, dice que alzó la mirada al cielo y dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. Alzó la mirada al cielo y vio al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios Padre, lleno del Espíritu Santo. A estos hombres nada ni nadie les removía sus convicciones. Hoy a nosotros, hermanos, nos remueven, así nos dan a nosotros, mire, nos sacuden, cedemos fácilmente nosotros, y esto nos va a traer problemas más adelante. Cuando nosotros, hermanos, tenemos claro que la palabra de Dios es la que nos guía por el camino correcto y nos muestra el camino de santidad, se cumple el último versículo que leíamos aquí. Abraham fue un hombre que Dios lo llamó y le hizo una promesa, pero antes le dice: deja tu tierra y deja tu familia y ve a la tierra que yo te daré. ¿Sabía usted que Abraham
Ni siquiera vio esa tierra prometida. Muchos años después, imagínense, solo de esclavitud estuvieron 430 años por ahí, 430 años en esclavitud en Egipto. Y mire cuánto tiempo pasó, se fueron, ellos entraron en aquel periodo de la hambruna allá en el famoso lugar de Gosén, y ahí se empezaron a multiplicar, entraron 70 personas y salieron más de 800,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Pero aquí hay un punto clave que yo quiero dejarle a usted. ¿Sabe cuál fue el fracaso grande de ese pueblo? Dios lo sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto, pero ¿dónde radicó su fracaso? ¿Sabía usted que solo los jovencitos de 20 años para abajo conquistaron la tierra prometida? ¿Lo sabía usted? La viejada toda murió en el desierto. ¿Dios quería que murieran en el desierto? ¿Dónde entonces tuvo su falla? Este pueblo jamás olvidó a Egipto. Estaban siendo guiados por la mano de Dios, estaban en la conquista a Canaán, pero seguían añorando. Extraño mi pescadito allá en Egipto. Allá nos tenían así, mire, con el verdugo puesto, pero yo extraño mi pescadito. Así está la iglesia hoy. Ahí tengo otro mensaje que se llama Olvidando a mi ex. Porque la gente está en la iglesia y está coqueteándole al mundo. Por cuanto fuiste tibio y no caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor en esta mañana. Entonces, ¿somos o no somos? El cristiano debe llamarle blanco a lo blanco y negro a lo negro, porque el cristiano hoy, hermano, está mezclando el blanco con el negro y están fabricando un gris. Muchas iglesias, su panorama ahora es gris. Hay que entrarle a todo, hermano. Hay que participar de todo. Al final al mismo Dios adoramos aquí, hermano. ¿Cómo cuesta, hermanos, vivir una vida que a Dios le agrade? Personalmente a mí me cuesta, porque quiere que usted mantenga los 5 sentidos puestos realmente en las convicciones que usted realmente le enseñaron desde pequeño. Como por ejemplo, el domingo es intocable para nosotros. El domingo no es para trabajar. Y hoy la gente trabaja, hermano. La gente el domingo ya no. Ya el domingo los domingos de hoy de nuestras iglesias es un día normal. Allá encontré un hermano. Hay mucha gente que en estos días de Navidad, ahí andan los domingos hasta vendiendo cohetes. Y nuestra vida va declinando. Y cuando hacemos una estadística, la vida va declinando. Y decíamos nosotros que para presenciar un avivamiento está bastante lejos. Porque escuche esto, cómo declina nosotros. Hoy nuestras oraciones, hermanos, duran 5, 10, 20 minutos. Si hacemos una encuesta, aquí no hay uno que haya orado al menos unas 10 horas en esta semana. Y cuando hablamos del ayuno, mire cómo saber ni de dónde, hermano, pero prácticas que nosotros estamos realizando que no son bíblicas, hermano. Por eso es importante leer la Biblia, porque cuando usted lee la Biblia se da cuenta que hay prácticas que hace la iglesia que no son bíblicas. Y cuando usted saca algo que no es bíblico, usted es un antibíblico. Simplemente la adoptó de una iglesia, de una determinada denominación, pero cuando vamos al texto hay cosas que no son bíblicas. Como el ayuno que practicamos nosotros. Mire, hermano, el ayuno de la Biblia, qué bueno que fuera de 6 a 6.
es de 6 de la mañana a 6 de la mañana, incluye el día y la noche. Y el famoso G. Ávila enseñaba acerca del ayuno, y él decía que los ayunos, yo conocí un hombre allá que dijo quería ayunar como G. Ávila, y ayunó 40 días, fíjense hermanos. Pero lo cortaba. Ayunaba de la mañanita a las 12 y ahí a comer. Hay gente que dice, para que aguante el ayuno me voy a levantar a las 10 de la mañana, dice, para aguantar a las 12. Y de ahí agarran la gallina, agarran la carne, agarran lo que tengan por delante. La idea es llenar el costal que no logró llenar en la mañana. G. Ávila dice que el ayuno empieza desde las 5 de la mañana con oración, con lectura de la palabra de Dios. Oración, lectura de la palabra de Dios todo el día. ¿Para qué, hermanos? Para que el cuerpo aguante. Porque si usted se va a trabajar, ahí anda viendo pasar la balea. Un hermano, recuerdo yo que andaba trabajando y ahí le pusieron un tallo guineo, agarró un guineo. Ah, no, yo estaba en ayuno, va ese. Eso es lo que nos han hecho creer a nosotros, de que por misericordia de Dios, yo creo que Dios recibe eso, pero que Dios nos ayude cómo nosotros hemos acondicionado las cosas de Dios a nuestra conveniencia. Ya vamos a terminar. Cuando caminamos convencidos de que antes yo era una cosa y Dios me ha transformado en una nueva, eso significa que las cosas han cambiado. Pablo decía, haced morir a los deseos de la carne. ¿Qué significa eso, hermanos? No es que usted se vaya a poner una pistola en la cabeza y se murió, no. Es que usted deje de practicar aquellas cosas que desagradan a Dios, que a Dios no le agradan, como las malas palabras. Miren unas bocaradas que se salen a unos hermanos, que híjole, casi le digo a usted boca grande. Miren unas tapas, hermano, que si así cantaran al Señor, hermano, sería calidad. Hay pastores contando chistes rojos. ¿Sabe usted cuáles son chistes rojos, hermano? Chistes con doble sentido. Allí no mora la gracia de Dios, hermano. Que Dios nos ayude a llevar una vida, hermanos, convencida, mas no llena de emociones. Hay gente que dice, hoy el culto no estuvo bendecido, hermano, porque no se puso erizo, no chilló. Hay gente que tiene que llorar, tiene que ponerse eriza para que decir de que estuvo el culto bendecido. Y hay cultos, hermanos, que no vamos a llorar ni se nos va a erizar la piel. Al momento que usted cambia su vida, decir esto lo voy a dejar de hacer yo, allí Dios ya se manifestó en su vida y en su corazón. Hace poquito animaba a un jovencito que lleva unos meses de haber aceptado a Cristo, y él decía, yo estoy luchando con mi fe, dice, porque yo soy mal hablado y se me salen unas malas palabras. Pero me gustó algo, que él dijo una mala palabra en ese momento, porque cuando usted es nuevo y tiene esas malas palabras, las dice. Pero me gustó, y le decía yo a los jóvenes ayer, de que él dice, perdón, dice, se me salió esta mala palabra. Esa es la gracia de Dios ya hablando a su corazón, de decir, bueno, él ya sabe que esa palabra está mal dicha, y usted va corrigiendo esa manera de vivir. Pero hay unos que ya no, hermano. Hay unos que pasan los años y las bocaradas las siguen sacando y diciendo, ay, hermano, es que yo no. Es como aquel hermano pastor que no era pastor, no, que era predicador, y siempre antes de predicar se iba a una esquinita que había por ahí, fíjense, hermanos, se iba a acomodar ahí, se escondía y un día un hermano lo siguió y le dice, hermano, ¿y usted qué está haciendo? No a predicar va usted, pues, y porque se estaba echando su trago. Y le dije, hermano, ¿y usted por qué está haciendo eso? Si usted a predicar va, para agarrar valor, hermano. Hay hermanos que todavía pagan el cigarrillo ahí, mire.
Y hay cosas que realmente no se ven. Que no se ven, no son visibles. Pero sí se nota en algo. Y es que la presencia de Dios empieza a alejar. Ay, póngale cuidado usted a esto. La iglesia de Esmirna pasaba una prueba dura. Y cuando él le dice, sé fiel hasta la muerte, es porque a esta gente le iba a tocar morir por la causa de Cristo. Y según la historia de la iglesia, me gustó mucho leer esta parte, que según algunos estudiosos de la Biblia, el pastor de la iglesia de Esmirna fue aprendido por el perverso Nerón de aquella época. Y lo puso frente al fuego, mandó a encender el fuego y lo iba a quemar. Y le dice, en ti está. Niega a ese Cristo que tú sirves. Apártate, deja de servir a ese Cristo que tú sirves. Y te perdono la vida. No te voy a meter fuego. Escucha esto. Y con una convicción, una seguridad firme dice, 85 años le he servido al Señor y ningún mal me ha hecho. Así que si ustedes quieren prenderme fuego, y según la historia de la iglesia, este pastor, que posiblemente fue el pastor de la iglesia de Esmirna, murió quemado. ¿Por qué, hermano? Por ladrón. Por sus convicciones firmes en aquel que lo había comprado con su bendita sangre. Pero mire el bálsamo del Espíritu Santo, sé fiel hasta la muerte. ¿Le gustaría que le digan a usted eso? Sea fiel hasta la muerte. Así como van, sigan así como van. A usted lo van a meter a la cárcel, lo van a perseguir, lo van a matar. Y ellos decían, nosotros somos pobres, decían ellos de iglesias. Mire qué tremendo, la opinión del hombre más la opinión de Dios. Nosotros somos pobres, decía la iglesia de Esmirna. Pero ¿qué les decía Dios? Ustedes no son pobres. Ustedes no son pobres. Ustedes son ricos. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Pero todo aquel que entregue su vida por mi causa la hallará, dijo Jesús. Y esa es la ganancia de nosotros, hermanos. ¿Por qué tenemos que ceder al mundo? ¿Por qué tenemos que ceder a las cosas que están mal? Si Dios ha prometido estar con nosotros aún en el día de la muerte. No obstante, hay un mensaje duro y doloroso. Mire qué contradicción, hermano. Ustedes dicen que son ricos, pero ustedes para mí son pobres, desventurados, desnudos. Yo les recomiendo que compren colirio para sus ojos, para que puedan ver realmente las cosas como realmente son. Él fue entregado por nosotros y quiere que usted se entregue también en amor por Él. Dios se entregó por amor. Entrégase usted y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Sabe cuál es el común denominador aquí? Dios quiere todo, hermano Nahum, no quiere una parte suya, hermano. Bueno, Chomito, Dios quiere todo de usted, no quiere una parte de su vida. Dios quiere todo de nosotros, hermano, una entera consagración a Él. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor.
Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Esta himnología en muchos templos ya no se canta. ¿Ve? Hoy a la gente le gusta la bullanga, hermano. Hoy a los güeros les gusta la bullanga, la brincadera. Pero para mí estos himnos, mire hermanos, tienen un contenido teológico. Y estoy seguro que los que inspiraron estos himnos doblaron sus rodillas, porque estos himnos, cuando usted los canta, tienen un efecto especial en nuestro ser. Ahí hermano Nahum tiene una memoria de hermano, no sé dónde la cachó, hermano, pero lo cierto es que anda ahí una memoria con unos himnos grabados, himnos de este himnario o de la vida cristiana, que es el oficial de las iglesias de Manuel. Hermano Tono Palma. Ahí canta este varón unos himnos de la vida cristiana, que son himnos que no pasarán de moda, hermano, porque son himnos inspirados por hombres de Dios y que nos desafían. Aquel que está en pecado lo confronta, al que está desanimado lo anima, el que está pasando una prueba, hermano, se encuentra en él fortaleza. Mire qué precioso cuando cantamos, hermano, aquellos himnos. Yo hacía un recuento ahorita con mi esposa, le digo yo, sacate todos los himnos de este himnario que estamos usando acá, que ya no sabemos nosotros. Y ¿sabe cuál fue la sorpresa que encontramos? Que con mi esposa no sabemos alrededor de 300 a 350 himnos. La mala noticia es que aquí en la iglesia no llegamos pero ni a 40 himnos, 50 himnos que cantamos regularmente en nuestra iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos gusta cantar el mismo. Y ya hay una fortuna de himnos, hermanos, que glorifican a Dios, como: los desprecios sufrió y mi alma salvó. 41 de la vida cristiana. Él cambió mis tinieblas en luz. ¿Qué canta la patojada hoy? Hasta audífonos se pone. Vamos a hacer un tema cash. Yo no sé si en do o en re o en mi, o arranco en fa para que tu sol me alumbre. Mi vida será la que tú quieras, la que tú prefieras. Mire qué cantos de eso, hermano. Hay cantos que ya no glorifican a Dios, ya no exaltan a Dios. Y por ese voladero vamos nosotros. Por eso termino en esta mañana diciéndole: Abraham fue conocido como el padre de la fe porque ninguna circunstancia lo hizo apartar su mirada de aquel que lo había llamado. Abraham se mantuvo firme, tuvo flaquezas, pero como por ejemplo cuando nació Ismael, ese no era el plan de Dios, que naciera a través de una criada. La promesa de Dios iba a nacer a través de Sara. Tuvo que pasar pruebas duras, pero Abraham se mantuvo firme. Por eso es que Pablo lo menciona en estos versículos aquí y termina diciendo, mire, y hablando de Jesús en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La pregunta es: ¿ya es justificado usted? ¿Qué es justificación, hermano? Dios ya perdonó su deuda, hermanas santos. Ya no le debe nada a Dios usted. Eso se llama justificación. Pero también existe, hermano, la entera santificación, que conocemos como santidad, como santificación. La conocemos también como la segunda obra de gracia. Es la transformación total de una vida rendida a los pies de Cristo. Ahora usted ya rindió todo al Señor, todo a Cristo. Yo me entrego, quiero serle fiel. Ayúdeme, hermano Kenny, aquí con un fondito de oración, hermanos. Yo invito a que se ponga de pie un ratito.